Ayuner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, Ayuner, y bienvenido a este nuevo podcast. Durante el día de hoy vamos a hablar del ayuno prolongado y más concretamente de los síntomas que puedes llegar a tener en este ayuno prolongado. Como ya sabes, el ayuno prolongado es dejar de comer durante más de 24 horas. Es importante que antes de que empieces tu ayuno entiendas tres cosas. La primera de ellas es tener un estado de salud óptimo para tu práctica. Más que nada para no tener efectos adversos. Y siempre en ese sentido te vamos a recomendar que si no sabes cuál es tu estado de salud, puedas acudir a un profesional del ámbito de la salud, tu médico, tu terapeuta, que te aconseje. ¿De acuerdo? En segundo lugar, planificar tu ayuno va a ser parte del éxito final. Si eres capaz de entender, de comprender cómo funciona y de poder gestionar el tiempo para saber qué tienes que hacer en cada momento, eso va a ayudar un montón a que tu mente se focalice y se proyecte en esos días que vas a estar de ayuno. Y por último, estate plenamente convencido de realizarlo de manera correcta. Cuando tu mente y tu parte física o endocrina, tu sistema nervioso, etcétera, está alineado, es cuando realmente el plan va a salir perfectamente. Es por este último motivo que durante el día de hoy en el podcast, que vamos a hablar aproximadamente durante 15 minutos, vamos a hablar de los síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces esos síntomas pueden llegar a boicotear tu ayuno, ¿de acuerdo? Al final piensa que si tu mente está yendo en una dirección, pero tu parte física, aquello que notas, va en otra dirección, puede generar un poco de conflicto interno. Así que, importante, que sepas cómo y cuándo pueden aparecer ciertos síntomas. Otro punto importante es que entiendas que algunos de estos síntomas pueden boicotear la experiencia y echar al traste muchos de los beneficios que tiene esta terapia. Así pues, lo que te decía, entender, conocer, saber regular las sensaciones es totalmente crucial. Si te parece, podemos empezar a hablar de ellas. ¿Vamos a ello? Pues bien, uno de los síntomas que puedes llegar a experimentar con un ayuno es el dolor de cabeza. Realmente el dolor de cabeza aparece normalmente después de las primeras 24 horas como un síntoma, unas sensaciones debido a algunos aspectos que ahora me gustaría tratar o comentar. El primero de ellos es que en ocasiones, cuando realizas un ayuno, no hay una buena, digamos, un buen paso de sangre a través de tus arterias que están localizadas encima de tu cuello y justo debajo del occipital, del cráneo, que se llaman arterias basilares. Muchas veces el paso de sangre en esas arterias es menor, con lo cual tu cerebro se queja y empieza a experimentar estas sensaciones como de fogging, estas sensaciones de mente nublada, también un poquito más aturdido, un poco más cansado, incluso ese pequeño dolor punzante en tu cabeza, ¿vale?
Otro motivo por el cual te puede llegar a doler la cabeza o tener sensaciones de cabeza más lenta, más pesada o mente aturdida es la dependencia que puedes llegar a tener por el azúcar. Si consumes mucha glucosa, si consumes mucho snack no saludable, rico en azúcares, es muy probable que cuando estés en una situación de ayuno, tu mente se queje. ¿Por qué? Porque al final tu cerebro funciona muy bien con azúcar. Entonces, en el momento en el que no le aportas esa cantidad de azúcar para que haga sus funciones, empieza a sentirse solo, sin gasolina, sin poder funcionar. Ahí es cuando, por norma general, pasadas las primeras 24 horas, tu cerebro debería empezar a funcionar con cuerpos cetónicos provenientes de las grasas. En ese cambio de engranaje, en ese cambio, en ese switch, ¿no? En esa situación en la que tu cerebro no puede acabar de funcionar con glucosa y tiene que empezar a buscarse la vida con otro tipo de combustible, es cuando el cerebro o la persona puede llegar a experimentar esas sensaciones que antes te decía. Por último, también debes tener en cuenta que cuando tú estás en fase de ayuno y pasas esas primeras 24 horas, estás funcionando a base, como te decía, de grasas y de cuerpos cetónicos. Y al estar alimentado por esas grasas que están circulando por tu corriente sanguíneo y que te están dando energía, como estamos viendo ahora a través de los cuerpos cetónicos en tu cerebro, es importante que entiendas que en esas grasas muchas veces has ido acumulando ciertos tóxicos o ciertas sustancias nocivas, con lo cual cuando estás liberando parte de esas grasas también estás liberando parte de esa toxicidad en sangre. Esa sangre fluye por tu cuerpo y también alimenta tu cerebro, con lo cual debes tener en cuenta que al principio, hasta que no has pasado esa primera fase depurativa, esas 24, 48 horas o incluso 64, vas a poder seguir notando ese dolor de cabeza. Venga, más síntomas que puedo llegar a tener durante un ayuno. Pues bueno, es muy común que derivado de la depuración puedas llegar a tener cierta halitosis, es decir, ese gusto, ese sabor en boca un tanto más fuerte. ¿De acuerdo? Vuestra lengua o tu lengua debes entender que es una glándula exocrina que es capaz de eliminar parte de esa toxicidad en la saliva. Así que es muy normal que, pese a que estés de ayuno y te laves los dientes para intentar que no haya tanta ese olor fuerte, potente en boca, no va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque estás liberando de forma interna parte de esos tóxicos. Así que deberás tener paciencia. También podrás ver cómo, aparte del olor, la lengua se vuelve más blanquecina o incluso más amarillenta, señal de que estás realizando aún cierta depuración. Hay gente que durante las primeras o a partir de las primeras 24, 48 horas ya ha acabado de depurar toda esa toxicidad y la lengua ya no tiene ese color tan característico. Hay gente que se dilata mucho más todo este proceso porque dependerá también de cada persona, de cómo va depurando y va eliminando estas sustancias. La boca, como decimos, es importante como marco de referencia para saber en qué momento estoy a nivel depurativo, y la lengua, pues como veíamos, también es importante. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que entiendas que también hay formas de saber en qué momento estás depurativo en tu ayuno, ¿de acuerdo? Una manera es, mediante unas tiras reactivas que se pueden comprar en farmacia, ver la cantidad de cuerpos cetónicos que tienes en orina, ¿vale? Es tan sencillo como comprar las tiras y en la micción que hagas a primera hora de la mañana o en cualquier momento del día, de hecho ya podría servir porque estás de ayuno, sería ver qué nivel de cuerpos cetónicos tienes. Y mediante unos colores, esas tiras reactivas te orientan de cuánta presencia hay de ese sustrato, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto,
Sí que es verdad, y volviendo otra vez en referencia a lo que hablábamos de la depuración, es que no solamente vas a notar esas sensaciones de la boca, tanto del gusto como un poco más agrio, como esa sensación de olor, ¿no? En boca también tan potente, como veíamos antes. Y es que al final, al igual que la boca, al igual que la lengua, deja ir parte de esas sustancias, tu piel también experimenta como glándula exocrina, es decir, como liberador de sustancias, experimenta un sudor muy característico, de hecho mucho más fuerte. Señal de que vas en esa línea depurativa y que aún te falta tiempo para acabar de soltar parte de esos tóxicos. Llegados a este punto es importante que hablemos del concepto de cetosis. De cetosis hay de varios tipos, lo digo porque es un tema que está muy candente, que es muy de actualidad y hay diferentes opiniones al respecto. Nosotros, como ya sabes, vamos a intentar ser rigurosos en cuanto a los estudios científicos, con lo cual vamos a explicarte, o te voy a explicar ahora, qué tipos de cetosis hay. En primer lugar, existe una cetosis nutricional. Esta cetosis nutricional es la que puedes experimentar en un ayuno si no hay ningún tipo de patología o disfunción previa. Como ya te he dicho, es importante que siempre esté tu médico o tu terapeuta pudiendo también darte el consentimiento para realizar un ayuno. Así pues, ese nivel de cetosis nutricional no pone en compromiso ni en peligro ningún tipo de sistema de tu cuerpo. Otra opción bien diferente es tener cetoacidosis. Es decir, que si eres diabético insulinodependiente, puedes llegar a una cetosis extrema que ponga en compromiso parte de la regulación del pH sanguíneo, con lo cual va a ser peligroso en gente con diabética o diabética tipo 1 o insulinodependiente que practique el ayuno sin tener ningún tipo de asesoramiento o de plan preventivo, ¿de acuerdo? Es importante. Pues dicho esto, vamos a seguir con los síntomas. El cansancio es uno de ellos. Recuerda que al final todos estos síntomas provienen de una respuesta de tus procesos emuntorios, aquellos procesos que lo que hacen es regenerar parte de aquellos sistemas que han sido dañados en el día a día, con lo cual la visión y la percepción que yo tenga de los síntomas va a ser muy importante para acabar de calibrar y para acabar de tener buenas sensaciones cuando lo acabe. Como te explicaba antes, con cada uno de estos síntomas tú puedes tener una percepción como negativa, una percepción nociva de aquello que estás haciendo. Pero si entiendes que estas sensaciones, estos síntomas que pueden llegar a aparecer, forman parte e incluso te dan un feedback positivo, porque en el fondo cada uno de estos síntomas quieren decir que todo tu proceso depurativo ha arrancado y está funcionando correctamente. Así que la percepción que tú tengas de los síntomas va a ser muy importante para que finalmente tu mente esté alineada con aquello que quieres conseguir. Así que no te preocupes por los síntomas, sino que van a ser muestra de que todo está funcionando correctamente. Pues como te decía, el cansancio es uno de esos síntomas y puede aparecer en el momento en el que arranca tu flexibilidad metabólica. Recordad que la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo para cambiar de almacén energético, para cambiar de combustible. Es decir, que cuando te estás alimentando por glucosas, porque esas glucosas pues las almacenas de forma natural en tus músculos, en tu hígado, y todas esas reservas se van acabando, es normal que cuando empieces a funcionar con grasas aparezca una sensación de abatimiento, una sensación de fatiga que viene con una mala sensación que podría ser el propio cansancio. En ese momento es importante que entiendas que eso es normal y que debes poder ir un poco más lento en el ritmo de la actividad diaria y darte un poquito más de freno en aquello que estás haciendo. Si somos capaces de invertir un poco de tiempo y cambiar, digamos, de marcha para poder funcionar mejor, verás cómo todo eso se irá solucionando a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que vaya cambiando el engranaje de ese metabolismo de
hidratos de carbono, glucosas, a grasas, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes. Normalmente estos síntomas de cansancio desaparecen en las primeras 48 horas por ese cambio de engranaje que te decía antes. Venga, más síntomas. Que te baje la tensión arterial es un síntoma propio del ayuno. También dependerá de cómo realizas el ayuno. Hay ayunos prolongados muy diferentes. Pues desde el ayuno que haces a base de zumos y de jugos, o también ayunos a base de caldos. Es decir, que ahí voy incorporando ciertos alimentos, aunque licuados, que te provienen de ciertas glucosas y de ciertos nutrientes. Así que dependerá también de cómo lo haces. También lo puedes hacer solo de agua, pero por nuestra experiencia siempre son más complicados y te dejan también con más cansancio, con lo cual no te permiten seguir un ritmo habitual en tu día a día. Recuerda que para poder mitigar los efectos tanto del cansancio como de la baja tensión arterial que sucede en un ayuno, está muy bien poder plantear el ayuno con cierto ejercicio físico. Si es tu primer ayuno, pues vamos a entender que ese ejercicio deberá tener cargas pues muy leves, ¿no? Que no sean de intensidades muy altas. A fin de cuentas, el ejercicio físico te va a permitir poder empezar a trabajar y empezar a generar un aumento del metabolismo de las grasas, con lo cual te vas a haber beneficiado porque esas grasas van a estar en tu corriente sanguíneo y ya no solo los músculos se van a beneficiar a través del proceso de las mitocondrias obteniendo energía, sino también tu sistema nervioso central, tu cerebro, que antes hablábamos de ello, a través de los cuerpos cetónicos. De hecho, hay diferentes tipos de cuerpos cetónicos. Está el acetoacetato, está la acetona y también está el beta-hidroxibutirato. Pues bueno, a través de esas sustancias tu cerebro va a poder seguir funcionando. Por último, hay un síntoma que es muy común y es que dejar de comer implica una menor disminución paso de alimento por tu tracto digestivo, con lo cual es muy común tener estreñimiento. Piensa que si llevas más de 48 horas sin comer, no hay movimientos peristálticos ni movimientos de tu sistema digestivo para empujar esa materia y poder ir de vientre. Así que es normal no ir de vientre y que haya cierta gente que pueda experimentar un poco de estreñimiento. En ese sentido, será importante poder hacer masajes a tu sistema digestivo, a tu barriga, a tu abdomen, para intentar favorecer ese tránsito y ese paso de toda esa materia y poder evacuarla. Otras formas de poder solucionar eso es mediante el magnesio. El magnesio te va a ayudar a poder acabar de soltar o liberar aquel alimento que no es que hayas ingerido durante el ayuno, porque al final no comes nada, pero sí que hayas podido llegar a almacenar los días previos del ayuno. Así que el magnesio te puede ayudar. Hasta aquí creo haber recordado los síntomas más comunes. Luego hay otros que son un poquito más secundarios, como por ejemplo quizá un poquito dolor de riñón. También cierto frío. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no está tu estufa interna funcionando, es decir, la digestión te calienta por dentro y te permite tener también una temperatura mayor. Al no digerir nada, es normal que tengas un poco más de tiritera para poder equilibrar tu temperatura. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, que hemos tratado un tema muy importante y sé que te preocupa, porque ayunar de forma prolongada no es una acción que hayamos hecho durante toda la vida, con lo cual hay cierto respeto. Si entiendes finalmente que los síntomas van a ser parte de ese proceso y que te pueden ayudar a comprender que el proceso está funcionando correctamente, vas a cambiar el chip y lo vas a ver de otra forma. Así que esos síntomas no deben generar miedo y te deben acabar de dar la sensación de que todo está funcionando correctamente.
Pues nada, un placer por mi parte poderte explicar todo esto y haberte aportado un poquito de luz en ese campo. Un placer, nos vemos en el siguiente podcast. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.